el periodista comete el error de pensar que siempre llega antes que el receptor. Y en esto de los cambios y de la tecnología y de esta forma de hacer periodismo, creo que te das cuenta de que muchas veces el receptor ha llegado antes que tú, que cuando tú ya vas a ofrecerle un producto, él ya lo ha visto del otro lado. En este nuevo mundo que se está abriendo en la comunicación, la relación del periodista con la gente está cambiando. Carlos Sánchez Blas nos cuenta cómo la posición del periodista con respecto al receptor ha cambiado totalmente, de cómo las alianzas y las relaciones con el usuario se convierten en fundamentales. Este mapa de la comunicación se ha alterado por completo. Antes estaba el receptor, estaba el canal, estaba el mensaje y estaba el emisor que daba esa información, que daba ese contenido, que lo generaba. Ahora mismo, aunque se mantuviese eso de inicio, luego cambia por completo porque es una relación bilateral, es una relación constante en la que el receptor también tiene que emitir el mensaje y tú tienes que recibirlo y tienes que ofrecer una segunda respuesta. No puedes permanecer impasible ante lo que haces. Sí, fíjate que yo creo que el periodista comete el error de no valorar eso y de no darse cuenta de eso. El hecho de que en Twitter, por ejemplo, ¿no?, la red social más activa, parece muy delimitado desde el punto de vista del periodista el apartado del emisor y el receptor. Voy a decirlo más claro, que parece que el periodista habla desde un púlpito, ¿no?, como en un escalón superior, y el receptor recibe esa información. Yo creo que es al revés. Yo creo que hay receptores que tienen más conocimientos que el periodista, incluso a veces mejor forma para hablar, más ética, más moral que el propio emisor. Es la persona que recibe el mensaje la que te viene a llamar la atención y decirte: oye, necesito otras cosas, necesito que me llegues de una forma diferente porque tengo muchísimas opciones y si no lo haces así, por bueno que sea tu intención, por bueno que sea el contenido, por bueno que seas como periodista, voy a tener que irme a otro sitio. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando empezaba a calibrarse el tema de los podcasts, que lo activamos aquí en la radio y demás, y era como un mundo desconocido, ¿no? Yo tenía la sensación de que cuando lo hacía eso no llegaba a nadie, que la gente no sabía lo que era un podcast, y sin embargo era yo el que había llegado con retraso porque mucha gente ya usaba eso, ¿no? Te hablo de eso como te hablo de las redes sociales. Yo siempre he sido muy reacio a activar eso, a lo mejor un poco por pereza, por lo que fuera, y sin embargo luego te das cuenta que te metes y no lo puedes dejar porque forma parte de los cambios y de tu forma de transmitir a la gente dónde estás, cómo estás, cuál es tu producto, cuáles son tus compañeros y qué estás contando. Yo creo que el periodista comete el error de pensar que siempre llega antes que el receptor. Y en esto de los cambios y de la tecnología y de esta forma de hacer periodismo, creo que te das cuenta de que muchas veces el receptor ha llegado antes que tú, que cuando tú ya vas a ofrecerle un producto, él ya lo ha visto del otro lado. También exige, decíamos, el medio 24/7, estar vivo constantemente, pero también al periodista, porque además el periodista tiene su marca personal y en el momento en el que esa marca personal, digamos, no está activa, pierde valor, desapareces. Y con ello también tu contenido. Tú puedes seguir produciendo contenido, puedes seguir estando en el otro lado de la noticia, que si tú no estás activo, para el otro lado, como digo, desapareces. Y también hay que empatizar con esa gente que no tiene por qué saber lo que haces tú tras cámara o lo que haces tú tras el micro. Totalmente. Yo, mira, a lo mejor estoy equivocado, pero no entiendo la gente que dice que en Twitter, por ejemplo, no es periodista. Tú en una red social o en un canal de YouTube o en una charla periodística o incluso en una cafetería, si ves que tu llegada pública es importante, tú sigues siendo periodista. Cuando yo veo, por ejemplo, a periodistas que llegan al Bernabéu y firman más autógrafos que los deportistas, lo cual creo que no es una buena noticia, pero es la que hay, es lo que hay. Hay gente que por su presencia en televisión, por su capacidad mediática, no puede llegar a un estadio de fútbol con la tranquilidad que tienen la mayoría de periodistas, ¿no? Para mí en ese momento tiene que ser periodista también. O si va a acompañar a su hijo a un partido de fútbol en un polideportivo de Madrid, tiene que ser periodista también, porque la gente lo va a recibir como tal. Yo te hablo de mi ejemplo personal. Yo, por diferentes asuntos, durante algunos años de los últimos 5 o 7 años, digamos que en mi medio no he podido desarrollar todo lo que yo creo que tenía dentro como periodista. Pues a mí la red social Twitter me ha servido para ser periodista, no para ser otra cosa de lo que yo era en mi faceta profesional, sino para ser periodista, para difundir mis contenidos, para opinar con la gente, para no sé, escribir un artículo de opinión, para comentar en directo un partido. Eso es periodismo también, y esos son nuevos mecanismos. Y un periodista del año 88 no tenía eso. Vamos a aprovecharlo y vamos a darle el lado positivo que tiene. Da la sensación de que
los usuarios o los consumidores de X contenido o de X medio también terminan definiendo al medio, ¿no? Tener esa homogeneidad, esa familiaridad también contribuye primero a crear esa comunidad, porque claro, cuando tú te sientes reconocido, te sientes cómodo, te sientes a gusto, es mucho más fácil llamar a un medio tu hogar o incluirlo en tu rutina, que es lo que venías comentando, y eso es algo que el medio tiene que cuidar. El medio no solo puede percatarse de cómo llegar a la persona y cómo mantenerla, sino también de a quién tiene que hacer y cómo tiene que ejercer de efecto llamada. Sí, para mí la clave es que un medio tiene que estar vivo las 24 horas del día. A lo mejor antaño no era así. Hoy en día el que pone la radio a la 1 sabe lo que ha pasado a las 12:55, aunque no tenga una radio. Es así, porque a lo mejor tiene una red social o se mete en internet o se lo cuenta el colega de la cafetería donde toma un café. Pero para mí un medio tiene que estar vivo durante la emisión y durante todos los momentos en los que no está haciendo radio, y eso es a través de mil mecanismos que tenemos hoy en día, que es lo que tú dices, ¿no? Saber quién está detrás, a quién te diriges y sobre todo mantener un producto vivo incluso cuando parece que está reposando, está descansando o está tumbado. Que el contenido es el rey es una frase que hemos escuchado muchísimas veces. Ahora bien, ¿lo sigue siendo? O mejor dicho, ¿es suficiente en este nuevo periodismo que están haciendo centrarnos exclusivamente en el contenido? Antiguamente se hacía el contenido, era la base y era también el final, era el producto en sí, en general. Ahora podemos decir que es el comienzo, pero no podemos decir ni que sea lo único importante, ni en ocasiones que tampoco sea lo más importante. Hay que generar una experiencia, saber el contexto también de cómo lo va a escuchar esa persona, cómo lo va a leer esa persona, y saber que el contenido tú lo sueltas, pero en ese momento casi que pierdes el control y por tanto lo tienes que moldear muy bien. De todas formas, yo quiero creer y no quiero que cambie, para mí el contenido es lo más importante. O sea, el contenido es lo más importante, de base. Luego tiene que tener un buen envoltorio, tienes que estudiar hasta psicológicamente cómo ese contenido acaba en el receptor, pero para mí el contenido es lo más importante y además creo que si el periodismo olvida eso, tenemos un problema grave, porque el cómo está muy bien, el continente está muy bien, pero para mí el contenido es lo más importante. Tú puedes tener un caramelo muy rico en un papel y en un envoltorio que no te llama para comprarlo, pero si llegas a él te lo vas a comer. Si es al revés, si es un caramelo muy malo con 5 lazos y todo muy envuelto con muchos colores y una maravilla y lo compras y luego te lo comes y dices esto no está rico, la próxima vez ya no me fío de la forma. Sí que parece que depende su éxito también de muchas otras cosas, de fomentar esa experiencia con el usuario, de fomentar esa atracción de la comunidad y de englobarlo en una acción mucho más global, que no sea un contenido único, definido, que se pueda perder ahí en el mundo. El envoltorio es importante, conocer la psicología del receptor, saber en qué momento estás difundiendo un contenido, cómo lo estás difundiendo, de qué contenido se trata. Hay mil factores, pero para mí el contenido hoy en día, y espero que en el año 6400 siga siendo lo más importante del periodismo. Pero claro, aparte de eso tienes que generar ese sentimiento de comunidad, ese sentimiento de pertenencia para también crear la necesidad de que necesites escucharlo porque te queda cerca, porque tienes apego y a partir de ahí generar esa frecuencia, ¿no? Yo para mí lo más bonito que nos han dicho en esto que estás comentando es a lo mejor una persona que ha dicho a mí no me gusta el deporte y sin embargo me tenéis enganchados. No te escucha por lo que tú decías, ¿no? Por el contenido en sí o porque le guste el tema que vas a tratar, sino porque a lo mejor se divierte, se ríe, se cabrea, le apetece hablar, encuentra una familiaridad en las secciones, ¿no? Que ya forman parte de su vida. Y hay que decir una cosa, los medios y la radio en concreto forman parte de la vida de las personas. Cuando la gente va a currar por la mañana, mucha gente pone la radio y si no, no es igual. Cuando y la misma radio normalmente. Exactamente, y las mismas noticias o las mismas voces, las mismas secciones, a la misma hora del tráfico, son rituales y forman parte de nuestra rutina diaria que cuando no lo tienes te das cuenta. Hay una cuestión que a mí siempre me ha parecido realmente interesante a la hora de elaborar el contenido, de pensarlo, de trabajarlo, y es la sensación que tienes, o yo creo que la convicción que tienes de cuanto más sencillo lo reciba la otra persona y más sencillo lo pueda consumir, mejor, ¿no? Eso a lo mejor afecta un poco al ego nuestro de los periodistas, que diga, joder, es que en 20 minutos se ha resumido el trabajo de una semana. Pero esa es la forma de llegar fácil al usuario, ¿no? Es la forma fácil de que la otra persona lo pueda consumir y se vea esa calidad también del contenido. Yo creo que al final ese proceso, ese camino, que para mí a veces es, no solo en el periodismo, en la vida, es más importante que la meta. El camino reconforta, el camino
enfada, el camino te hace aprender, el camino te hace equivocarte, el camino es la leche en la vida, ¿no? El camino, quiero decir, si te preparas una maratón, el camino es brutal. Es verdad que tu momento de gloria será cuando llegues al 42-195, levantes las manos y digas, joder, he acabado una maratón, pero todo el camino que es tuyo o de la gente que te ha acompañado queda para ti para toda la vida. En el periodismo es igual. Pero ¿qué pasa cuando tú vas a un restaurante y pides un plato que tú consideras que es el plato, que es el contenido que es ideal? Tú lo que pides es que te lo presenten bien, sobre todo que esté bueno, que sea lo antes posible y si puede ser que sea barato. Quiero decir que al final el receptor es egoísta, sea en un restaurante, sea en una película de cine. Yo creo que es poco importante para el receptor lo que tú has hecho, que a veces contarlo está bien, ¿eh? Yo creo que contarle a la gente cómo se arman las cosas... Pero no exigirle que lo escuche, ni mucho menos. No exigirle que sea consciente de todo lo que te ha costado. Es como el bonus track del disco, ¿no? Los comentarios del director. Exactamente, hay un single y hay canciones, hay rarezas, y luego está esto que lo puedes contar, y yo creo que a veces es bueno humanizar, entre comillas, a las personas que se encargan de hacer un producto, ¿no? Ver cómo lo hacen, ver cómo trabajan, ver por dentro cómo es la historia. Pero lo más importante es que lo que tú dices, que el receptor a golpe de clic o a golpe de on pueda escuchar un producto en lo más cómodo y lo más rápido posible. Si antes el periodista hablaba para la gente, ahora habla con la gente. En un mundo donde las relaciones lo son todo, donde todos estamos conectados, el periodista se encuentra con que sus posibilidades y sus responsabilidades crecen. Es tan importante también lo que nos permite ahora la tecnología de incluir al usuario en la experiencia, en el contenido, ¿no? Porque no es solo ya una forma más fácil de llegar a él, ¿no? De involucrarle, sino porque también te lo está enriqueciendo, ¿no? Dos ojos que están presenciando algo ven muchas cosas, pero 10 que a través de la televisión están viendo otra forma de lo que, por ejemplo, es el partido, también te enriquecen de esa manera. Yo, por ejemplo, tengo un dilema con una historia. Se ha puesto muy de moda grabar cómo los locutores de radio cantan los goles en los estadios. Pues me gusta verlo porque es... Pero por otro lado, creo que pierde un poco la magia, ¿no? Ese gol en la radio es el gol en la radio. Y a lo mejor un marciano que aterrice escucha y no sabe ni quién lo hace, cómo es, si es moreno, si lleva una camisa de cuadros, si ese día se ha afeitado, si suda cuando está narrando, no sabe nada de esa historia, solo sabe que hay una voz que le transmite pasión. Enriquecemos el producto porque situamos el contexto, cómo es, qué tiene al lado, un técnico, dónde está colocado, dónde ve el partido, y creo que aporta, pero por otro lado se pierde un poco la esencia de lo que decíamos antes, del contenido bruto, del contenido neto, que es que esa persona cuenta un gol por la radio y es la imagen que tú tienes. Pero es verdad que, claro, al final es una interacción que el aficionado y el receptor valora, ¿no? ¿Tú notas que cuando vas a hacer un contenido en radio, cuando vas hacia una entrevista, hacia una narración de un partido en particular, ha cambiado algo tu trabajo del que hacías a lo mejor hace 10 años porque sabes que el usuario sí que ha cambiado, entonces tienes que ofrecer una respuesta diferente? Sí, ha cambiado. A ver, partimos de que tú no te preparas igual un partido hace 10 años que ahora. Ahora tienes el mundo Internet, es que al final el mundo Google, como digo yo... Pues tú tienes más información, pero la otra persona también. Claro, exactamente. Entonces tienes que saber, no tienes que invadir con información al receptor, simplemente saber lo que él a lo mejor en ese momento necesita de forma útil, ¿no? Es complicado porque, claro, todo el mundo tiene acceso a Internet y ya digo, a veces, muchas veces, y es lo que no nos damos cuenta, el receptor tiene mucho más conocimiento que tú de la situación que tú estás contando. Eso sí, hablo de la radio, al final tú estás contando un partido de fútbol. Es verdad que lo puedes contar de otra manera como era 20 años y será de otra manera dentro de 20 años, pero tú estás contando una historia, estás contando lo que pasa, ¿no? Y para mí eso en la radio es básico. Ahora estamos hablando tú y yo aquí. Si ahora mismo explota una bomba aquí en la ciudad de la imagen y la oímos, cogemos tú y yo el teléfono móvil y en 3 minutos podemos hacer una conexión y contar cosas. Eso no va a cambiar, eso no va a cambiar. Tenemos la facultad de que no tenemos que irnos a una cabina y llamar por teléfono, pero con tu móvil tú vas a contar cosas por la radio. Eso afortunadamente para mí es periodismo. Siempre hay un poquito de debate sobre qué tienes que hacer llegar a la persona que te está escuchando, si lo que él quiere recibir o lo que tú tienes que ofrecer. Para mí es el gran debate ético. Yo sí creo humildemente que el periodista tiene la misión no de modelar la opinión de los receptores, pero sí de aportar algo más. No se tiene que adaptar solamente a lo que quiere supuestamente el consumidor,
sino tiene una labor formativa, una labor ética, una labor social. Y para mí un periodista es mucho más importante de lo que nosotros creemos, porque tenemos la potestad de, no de educar, pero sí de transmitir valores a la gente, y a veces olvidamos eso. Periodista y receptor de igual a igual en un debate, pero nosotros tenemos una responsabilidad social y no podemos obviar eso. El periodista se ha convertido en el primer puente de acceso a este nuevo mundo del periodismo al que queremos llegar. Si las alianzas y relaciones entre emisor y receptor se han vuelto estratégicas, en la formación y desarrollo de su profesión del nuevo periodista encontraremos una de las claves para medir la velocidad a la que llegaremos a ese nuevo periodismo que todo el mundo busca.